aporten alguna de estas dos condiciones para un afiliado, se deberá validar que esté incluidos dentro de la base para poder permitir. Que realicen el aporte a salud sin incluir el aporte a pensión. Por último, cuando se trate de un cotizante que no está obligado a cotizar a pensiones por su edad, el operador de información deberá validar que la cédula de esta persona no esté incluida dentro de la base RUAF, que recordemos es la base contra la cual validamos las afiliaciones a pensión, Registro Único de Afiliados. El siguiente cambio tiene que ver con el cotizante de tiempo parcial o cotizante tipo 51. Para estos tipos de cotizante se retira la condición de que se pueda reportar novedades de variaciones transitorias de salario y novedades permanentes. Bienvenidos a una nueva jornada de capacitación virtual de aportes en línea. En esta ocasión hablaremos de la Resolución 3559 del 2018 y el impacto que genera sobre trabajadores independientes y empresas. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales e ingresar a nuestro nuevo canal comunidad accediendo a la página www.aportesenlinea.com en la opción Contáctenos. Allí nos pueden registrar sus dudas o inquietudes que se generen de esta charla. Y bueno, los dejamos en manos de Tatiana Herrera, mi compañera pues que nos va a contar de todos estos cambios normativos y cómo nos van a afectar. Bienvenida, Tatiana. Joanny, muchísimas gracias. Me siento muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes en esta jornada de capacitación virtual, la cual preparamos con los impactos y los principales cambios que tiene la Resolución 3559 del 2018. Antes de entrar en materia, me parece importante que hagamos una contextualización del motivo por el cual se legisla esta nueva normatividad que nos afecta tanto a independientes como a empresas. Para ello, es necesario que nos remontemos al año 2015. En dicho año, el Gobierno Nacional legisló la Ley 1735, más conocida como el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. En dicha ley existe un artículo, el 135 para ser más precisos, en el cual se indica que los trabajadores independientes que devenguen un salario mínimo
o superior a un salario mínimo, en el mes deberán realizar los aportes a seguridad social sobre el 40% del valor mensualizado de dichos ingresos. Y adicionalmente se incluye que deben realizar las cotizaciones mes vencido. Más aún, llega también a indicar que para aquellos independientes que tienen un contrato de prestación de servicios, serán las entidades contratantes las que retengan el valor de esos aportes y los realicen en nombre de ellos como independientes. Para hacer realidad esto en el sistema de seguridad social PILA, en el año 2016, más exactamente en el mes de diciembre, el Ministerio de Salud y Protección Social genera una resolución, la 5858, en la cual se crea un nuevo tipo de cotizante independiente, el cual está dirigido para aquellos trabajadores que laboran por cuenta propia y que pueden afiliarse de manera voluntaria a una administradora de riesgos para estar cubiertos ante cualquier eventualidad que les pueda suceder en medio de sus labores diarias. Para estos cotizantes que se conocen en el sistema como cotizante 57, los aportes se contemplan pago mes vencido. Sin embargo, y teniendo en cuenta que esta reglamentación fue parcial, en el año 2018, en marzo, la congresista Angélica Lozano interpone ante el Tribunal Superior de Cundinamarca una acción de tutela, la cual falla a su favor y en la cual los jueces indican que los entes del Estado como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda deben generar una nueva legislación en la cual se termine de hacer la implementación del artículo 135 estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo. Para ello, lo primero que hace el Ministerio de Salud es generar el decreto 1273 en julio del 2018. En dicho decreto se contemplan básicamente los siguientes aspectos. Primero, que el pago de todos los trabajadores que tienen calidad de independientes debe realizarse mes vencido. Segundo, que los contratantes que tengan a cargo contratistas, que son trabajadores independientes, deben realizar la retención y pago de los aportes a nombre de estos. Otro cambio importante es que para aquellos contratistas que están laborando para estas empresas contratantes, se van a poder hacer los pagos de manera fraccionada cuando existan novedades de ingreso o novedades de retiro durante el mes. Teniendo en cuenta lo anterior, y para dar cumplimiento en pila a lo que estipula el decreto 1273, se crea entonces la resolución 3559 el pasado 28 de agosto, en la cual vamos a ver entonces cuáles son todos estos cambios que debemos realizar en la planilla de liquidación de aportes para dar cumplimiento a lo que estipula el decreto y a su vez, a lo que estipula la ley 1735. Una vez contextualizado el origen de la resolución 3559, vamos ahora a enfocarnos en los principales impactos y cambios que esta norma tiene en la planilla integrada de liquidación de aportes PILA. Es importante destacar que estos cambios no solamente afectan a los trabajadores independientes, sino que también se contemplan unos impactos importantes que afectan a los aportantes tipo empresa. Arranquemos entonces con el primer cambio importante. El impacto que tiene este primer cambio está enfocado en el periodo de cotización de los trabajadores con calidad de independientes. Ahora ellos van a poder realizar sus pagos de manera vencida, teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el mes inmediatamente anterior. El segundo impacto importante afecta directamente a los contratistas. Para ellos, ahora van a poder realizar los pagos únicamente por los días proporcionales cuando exista una novedad de retiro. Esto significa que si el contratista venía desarrollando sus labores o las labores propias de su contrato y estas finalizan el día 15 del mes, va a poder realizar los pagos únicamente por esos 15 días que corresponden a la ejecución total del contrato para ese periodo específico. El otro cambio importante afecta al cambio de salario mínimo cuando hay un nuevo año. Tengamos en cuenta que siempre finalizando el año, el Gobierno Nacional emite el valor del nuevo salario mínimo que va a regir en el año inmediatamente siguiente.
En este caso, ya los independientes, teniendo en cuenta que van a pagar su planilla o la planilla correspondiente a enero la van a pagar en el mes de febrero, van a tener como base el salario mínimo que haya entregado el gobierno nacional para ese nuevo año y ya no el salario mínimo del año anterior, como se venía trabajando hasta la fecha. El siguiente cambio importante tiene que ver con la planilla de correcciones. Hasta este momento, los independientes podían registrar novedades de retiro haciendo una planilla de corrección y no les generaba pago siempre y cuando presentaran esta novedad hasta el 5º día hábil del mes siguiente. Esta condición o esta posibilidad que tenía la planilla N se retira con esta nueva resolución, teniendo en cuenta el cambio de periodo, que ya al momento de realizar sus aportes pues van a conocer de antemano todo lo que haya sucedido en el mes inmediatamente anterior, y esta es la razón por la cual se retira esta condición de la planilla de correcciones. La otra condición que se retira de la planilla de corrección es la posibilidad de reportar novedades de ingreso únicamente al sistema de riesgos laborales cuando ya se había pagado una planilla únicamente por salud y pensión. Este caso pues es similar al anterior, teniendo en cuenta que ya vamos a pagar de manera vencida los aportes, pues vamos a conocer de antemano si se firmó o no se firmó un contrato de prestación de servicios que me va a obligar a realizar el pago a riesgos laborales. Entonces, por ese motivo se eliminan o se retiran esas dos condiciones de la planilla de correcciones. El siguiente cambio importante afecta directamente a los aportantes que realizan pagos a parafiscales de personas vinculadas al magisterio. Para estos aportantes se crea un nuevo tipo de aportante en el sistema que será conocido como el aportante tipo 11, pagador de aportes parafiscales del magisterio. Para ellos también se crea un nuevo tipo de cotizante que es el cotizante tipo 62. Este cotizante tipo 62 será utilizado únicamente por esas entidades que van a hacer pagos de aportes parafiscales del magisterio y por ende pues van a pagar únicamente los aportes a Caja de Compensación Familiar, a SENA, al ICBF y a la Escuela Superior de Administración Pública ESAP o MEN, Ministerio de Educación Nacional, en los casos en los que así aplique. Es importante destacar que el Ministerio de Salud entregará a los operadores de información una base, la cual contiene los NIT de los aportantes que están autorizados para hacer uso de estos cotizantes 62 en el sistema y poder realizar los pagos a parafiscales únicamente por estas personas que pertenecen al magisterio. El otro impacto importante afecta a la planilla de correcciones. En este caso, la norma indica que el aportante que necesite hacer la corrección de un pago deberá hacerlo a través del mismo operador de información en el cual realizó el pago de la planilla original. Y adicionalmente indica que para aquellos cotizantes independientes que por definición aportan únicamente por el valor de un salario mínimo, solamente se permitirán hacer retiros en la planilla de corrección. Y también se incluye la posibilidad de hacer correcciones de tarifa para los cotizantes 23, que son aquellos que se utilizan al momento de pagar la seguridad social de los practicantes. Ellos, al realizar aportes únicamente a riesgos laborales, van a tener ahora la posibilidad de corregir tarifa cuando se haya pagado de manera errada por una tarifa inferior. Asimismo, tenga en cuenta que si usted es una entidad contratante y requiere realizar la corrección de una planilla que previamente pagó el contratista independiente, deberá realizar dicho ajuste a través del operador de información en el cual el independiente realizó el pago original de la planilla. Otro cambio importante que tiene la norma tiene que ver con el uso y el reporte de los subtipos de cotizante. Recordemos que los subtipos de cotizantes se utilizan cuando las personas ya tienen alguna condición de pensión o están en trámite de recibir una pensión y por ese motivo no se hace aporte a este subsistema en la planilla. En este caso, el sistema de ahora en adelante va a validar
de acuerdo con unas bases de referencia que va a entregar el Ministerio de Salud a los operadores de información, que efectivamente la persona que se está indicando como pensionada o como en trámite de la pensión esté incluida dentro de dichas bases. Básicamente son 4 bases específicas las que entregará el Ministerio a los operadores. Vamos a detallar cada una de ellas y en qué casos se hará la respectiva validación. La primera base tiene que ver con la información de los beneficiarios del programa Colombia Mayor, beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional. Con esta base se va a validar que aquellos cotizantes que se reporten como madres comunitarias, beneficiarios del FSP o concejales beneficiarios del FSP estén incluidos dentro de dicha base para poder realizar los aportes. Adicional a eso, dentro de la base también se va a tener la referencia de cuál será la tarifa que aplicará a cada uno de ellos de acuerdo con el grupo poblacional en el que estén clasificados por Colombia Mayor. La siguiente base tiene que ver con aquellas personas que ya se encuentran pensionadas. En este caso, en el momento que el aportante incluya en la planilla de liquidación de aportes una persona con la condición de pensionado por vejez o que haya recibido indemnización sustitutiva por parte de Colpensiones o devolución de saldos por parte de uno de los fondos privados, se deberá validar que esa cédula esté incluida dentro de la base entregada por el Ministerio para tal fin. La tercera base tiene que ver con aquellas personas o el reporte de información de aquellas personas que están en trámite de recibir su pensión. En este caso se incluirán allí las cédulas de las personas que ya han cumplido los requisitos pensionales y que están esperando que el Fondo de Pensiones emita su resolución de pensión, o para aquellos cotizantes que son considerados como prepensionados en el sistema. Entonces, en el momento que en la liquidación se reporten alguna de estas dos condiciones para un afiliado, se deberá validar que esté incluidos dentro de la base para poder permitir que realicen el aporte a salud sin incluir el aporte a pensión. Por último, cuando se trate de un cotizante que no está obligado a cotizar a pensiones por su edad, el operador de información deberá validar que la cédula de esta persona no esté incluida dentro de la base RUAF, que recordemos es la base contra la cual validamos las afiliaciones a pensión, Registro Único de Afiliados. El siguiente cambio tiene que ver con el cotizante de tiempo parcial o cotizante tipo 51. Para estos tipos de cotizante se retira la condición de que se pueda reportar novedades de variaciones transitorias de salario y novedades permanentes de salario. Asimismo, tampoco podrán reportar de ahora en adelante novedades de suspensión del contrato de trabajo en valor comisión de servicios. Recordemos que estas personas de tiempo parcial deben aportar como máximo con un salario mínimo mensual legal vigente y por lo tanto se retira esta condición, dado que al marcar algún tipo de variación no se verían afectados sus IBC porque ya están determinados dentro de unos cuartiles que normativamente están estipulados de acuerdo con la cantidad de días que hayan laborado durante el mes. Otra condición importante que se cambia en la coherencia de datos es que para los practicantes se va a permitir que se incluyan en planillas de corrección y no solamente en planillas tipo K como se venía manejando hasta la fecha. Otro cambio importante afecta directamente a las empresas pymes, que son las beneficiarias de la Ley 590 del 2000. Estas empresas, por ser pymes o por ser consideradas micro, pequeñas o medianas empresas, tienen unas condiciones de pago en los temas de parafiscales y caja de compensación con unos descuentos que van de acuerdo con los años en los que hayan estado activas o que vengan estando activas como empresas. Hasta la fecha, esta condición se valida en el sistema teniendo en cuenta la fecha de inicio de actividad económica que se reporta en la base PYME que entrega el Ministerio de Salud.
Pero con el cambio normativo, ahora el operador de información ya no va a validar la fecha de inicio de actividad económica, sino la fecha de instalación que presenta esta empresa ante la Cámara de Comercio. Y con dicha fecha será con la cual se realizarán los respectivos cálculos para determinar los descuentos en caja de compensación y los demás parafiscales. Asimismo, con el cambio normativo, aquellos cotizantes que son beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional podrán realizar aportes de manera opcional a riesgos laborales. Y para los aportantes que son persona natural, se incluyen como documentos válidos al momento de registrarse en la plataforma del operador de información el permiso especial de permanencia y el salvoconducto. Asimismo, en ese proceso de registro ya no será obligatorio diligenciar los datos del representante legal. Estos datos quedarán únicamente de manera obligatoria para aquellos aportantes que tengan naturaleza jurídica. La norma también contempla un cambio en la coherencia de datos de los pensionados. En este caso, para los pagadores de pensión tipo administradora, se habilita el pago de la pensión convencional para compartir. Y para las entidades pagadoras que son de los regímenes especial y de excepción, adicional a la ya mencionada, se habilita también la jubilación para compartir. La resolución ratifica que para periodos comprendidos entre junio de 2007 y marzo de 2017, el cálculo de las fechas límites de pago de las liquidaciones se debe realizar teniendo en cuenta no solamente los dos últimos dígitos del documento de identidad del aportante, sino también el tipo de empresa, si es de más de 200 cotizantes, de menos de 200 cotizantes o si es un trabajador independiente. Y para periodos comprendidos después del 6 de marzo de 2017, únicamente se deben tener en cuenta los dos últimos dígitos del número de identificación del aportante. Para continuar, cabe hacer una aclaración respecto al pago de las UPC adicionales. Recordemos que las UPC adicionales son aquellas personas o aquellos valores que se pagan de manera adicional a las EPS por las personas que se tienen afiliadas por fuera del grupo familiar básico. En este caso, y teniendo en cuenta el cambio de periodo que contempla la norma, se especifica que el periodo de pago de la UPC adicional dependerá de la planilla principal en la cual se esté haciendo el pago. ¿Esto qué significa? Que si yo estoy realizando el pago a través de una planilla E como empresa, en la cual mi periodo de salud es actual, el pago de la UPC se realizará asimismo periodo actual. Si por el contrario la planilla en la cual se está liquidando y pagando esta UPC es de un cotizante independiente en la cual se están realizando los aportes vencidos, a salud asimismo la UPC quedará con el aporte vencido. Por último, cabe aclarar que si durante el mes de septiembre el trabajador independiente llegase a presentar una incapacidad general, una licencia de maternidad o de paternidad, no verá afectada la prestación de sus servicios. Sin embargo, el reconocimiento de la prestación económica no se hará efectivo sino hasta el momento que se encuentre al día en el pago del mes de septiembre, y esto sucederá hasta el mes de octubre. Es decir, que el reconocimiento y pago de esa incapacidad o licencia no se realizará sino hasta el mes de octubre, que es cuando se encuentre al día en los pagos del periodo en el cual incurrió con la novedad. Otra aclaración importante es que si la persona independiente se afilia en el mes de septiembre, no debe realizar los pagos sino hasta octubre y tampoco verá afectada la prestación de los servicios que así requiera. También es importante destacar que para el cobro de los honorarios del mes de septiembre, los contratistas deben presentar la liquidación y pago de aportes del mes de agosto, y con esta los contratantes deberán hacer el reconocimiento y pago de sus honorarios. Asimismo, si hasta el mes de septiembre se inicia o se firma por primera vez el contrato de prestación de servicios, no debe adjuntar tampoco ningún soporte de pago, sino únicamente validar o adjuntar aquel documento que valide que efectivamente se encuentra vinculado y afiliado al sistema de seguridad social integral.
Otra aclaración importante a tener en cuenta es que si aquellos trabajadores independientes que tienen los contratos únicamente hasta los últimos días de diciembre, si llegara la finalización del mes, ejemplo, el 20 de diciembre, deberán presentar como soporte de pago los aportes y los ingresos que hayan tenido durante el mes de noviembre para que les reconozcan sus honorarios. Y para el pago de la seguridad social de diciembre, esta estará a cargo o será responsabilidad de la entidad contratante, la cual deberá realizarla en el mes de enero en las condiciones estipuladas en el decreto 1990. Ahora bien, la norma contempla que todos estos cambios se implementen en 3 fases. La primera fase, contemplada para el mes de octubre del 2018, incluye los cambios de periodo de los trabajadores independientes y la proporcionalidad en el aporte en días de los contratistas que presentan novedad de retiro. La segunda fase, que contempla todos los demás cambios, se tiene proyectada en la norma que se realice en el mes de diciembre del 2018. Y el último cambio o la última fase, que se realizaría en junio del 2019, contempla la retención y pago de los aportes de los contratistas por parte de las entidades contratantes. Sin embargo, en el sistema de aportes en línea, desde el pasado 31 de agosto se implementaron 3 cambios. El primero, que tiene que ver con el origen de los datos para validar los descuentos a caja de compensación y para fiscales de las empresas pymes. En ese cambio se hizo el ajuste para que se realice la validación teniendo en cuenta la fecha de instalación de la entidad pyme y no la fecha de inicio de actividad económica, que es el cambio que nos dice la norma. Y los otros 2 cambios son los que contempla los trabajadores independientes para el tema del periodo mes vencido y la proporcionalidad en los días. Esto teniendo en cuenta que los trabajadores independientes desde el mes de septiembre pueden realizar de manera anticipada el pago de sus liquidaciones, que tiene fecha de vencimiento en octubre. Vamos ahora a dar espacio para resolver las inquietudes que se han generado en nuestras redes sociales. La primera pregunta dice así: ¿con el cambio de la norma puedo no pagar en el mes de septiembre siendo un independiente con contrato por prestación de servicios? La respuesta en este caso es sí. Precisamente lo que la norma está indicando es un cambio en los periodos de cotización. Por lo tanto, en el mes de octubre se deben realizar los aportes correspondientes al mes de septiembre, teniendo en cuenta todos los ingresos percibidos en dicho mes. Cabe destacar que este cambio no solamente aplica para los contratistas, sino que también aplica para todos aquellos trabajadores que tengan la calidad de independientes. Es decir, durante el mes de septiembre no es necesario que se realice ningún pago, sino que estos se van a realizar en el mes de octubre. La siguiente pregunta dice así: soy una empresa que tiene contratistas y ya realizo la retención por ellos. ¿Cómo debo hacerlo y qué impacto tengo? En este caso, si usted es una entidad contratante y ya realiza la retención de aportes por sus contratistas, puede seguir haciéndolo de la manera normal como lo ha venido realizando. Lo importante a tener aquí en cuenta es que durante este mes de septiembre hay una transición en el periodo de liquidación de los aportes. Por lo tanto, para el pago que va a realizar en octubre, debe tener en cuenta en la retención son los ingresos percibidos por los contratistas durante el mes de septiembre. Este ajuste o este cambio no solamente tiene implicaciones en PILA, sino que también debe validar la manera como está realizando el proceso de retención, puesto que este también cambiaría con el cambio de periodo. Otra pregunta que se genera es la siguiente: ¿puedo tener inconvenientes en la prestación de los servicios en salud al realizar este cambio? Para este caso debemos tener en cuenta que el cambio no debería afectar en ningún caso la prestación de los servicios de salud para ningún trabajador independiente. Lo anterior teniendo en cuenta que esta resolución no solamente se ve reflejada o aplica para el sistema de la planilla integrada de liquidación de aportes, sino que también implica que las administradoras de salud y demás administradoras del sistema realicen ajustes dentro de sus administraciones internas para poder permitir que este cambio no afecte en ningún momento la prestación de los servicios a ninguno de los afiliados. Tenemos una siguiente pregunta que dice así:
¿Qué tipo de planillas pueden utilizar los cotizantes del magisterio? En este caso, con la nueva resolución se habilitan para ellos 3 tipos de planilla. La planilla E de empresas, que es la planilla principal. También se les habilita la planilla N de correcciones para que puedan efectuar algún tipo de ajuste si es que en algún momento se hacen pagos errados o para el manejo de retroactivos en este caso, y también la planilla A, que es la que contiene los trabajadores nuevos con ingreso que fueron omitidos en la planilla principal. Otra pregunta que nos envían a través de las redes es la siguiente: ¿qué tipo de novedades puedo reportar si pertenezco al magisterio? En este caso, teniendo en cuenta que a través de estas planillas que se habilitan para los trabajadores del magisterio, únicamente se van a realizar aportes a cajas de compensación y para fiscales, es importante destacar que las novedades que se pueden generar allí son las que afectan dichos subsistemas. Por lo tanto, no será posible generar novedades de traslado de EPS o traslado de fondos de pensiones, tampoco novedades de aportes voluntarios a pensiones o novedades donde se reporten variaciones de centros de trabajo. Las demás novedades que sí afectan los aportes para fiscales, como ingresos, retiros, licencias de maternidad, vacaciones, incapacidades generales, sí será posible reportarlas para estos nuevos tipos de cotizantes en las planillas. Vamos con la siguiente pregunta. Si no estoy en la base de referencia del magisterio, ¿el operador me permite pagar? En este caso la respuesta es no, debido a que precisamente la norma lo que está indicando es que los pagos se realicen de acuerdo con la base de referencia que nos va a entregar el Ministerio de Salud. Cabe destacar para este caso y resolver de una mejor manera la inquietud que dicha base será administrada directamente por el Ministerio de Educación Nacional. Eso significa que únicamente las entidades que estén registradas en dicha base serán las que puedan utilizar el aportante 11 y el cotizante 62. Por lo tanto, si en este caso usted es una entidad del magisterio y no está vinculada dentro de la base, pues deberá validarlo directamente con la entidad que corresponda, porque hasta que no se incluya en la base, el operador de información no le permitirá realizar el pago como esta clase de aportante. Otra pregunta que se genera dice así: ¿las fechas de pago cambian entonces para los independientes? La respuesta es no, y esta pregunta está muy buena porque cabe aclarar la diferencia entre fecha límite de pago y periodo de cotización. Entonces tengamos en cuenta que las fechas límites de pago con esta resolución no cambian, son las mismas, se estipulan teniendo en cuenta los 2 últimos dígitos del documento de identificación del aportante y así se mantienen, no sufrieron ningún tipo de cambio. Lo que cambió fue el periodo de cotización, y cuando hablamos de periodo de cotización hacemos referencia básicamente es al mes en el cual se están causando los ingresos o las novedades que tuvo el trabajador independiente. Entonces, en este caso las fechas límites de pago se mantienen, pero el periodo es el que cambia. Para traerlo a connotación, hagamos un ejemplo. Si mi cédula termina en 32 y mi fecha límite de pago, en ese caso hipotético, sería el 5º día hábil, y el 5º día hábil corresponde con el día 8º del mes o el 8 de octubre, esa fecha límite será la misma, o sea, el 5º día hábil será el mismo tanto para octubre como para noviembre como para diciembre y los meses subsiguientes. Lo que va a suceder es que en esa fecha de 8 de octubre yo voy a pagar los aportes relacionados con los ingresos que tuve o que percibí como trabajador independiente en el mes de septiembre. La siguiente pregunta dice así: soy un contratista que pago por mi cuenta la seguridad social. En septiembre no tendría problema con mi empresa contratante si no realizo el pago. En este caso no debería haber ningún problema porque el periodo de septiembre tiene fecha límite de pago hasta octubre. Para realizar el cobro de los honorarios correspondientes a septiembre, la entidad contratante debería aceptar los pagos que se hayan realizado en el periodo de agosto. La siguiente pregunta es: ¿qué pasa si al momento de tener dentro de mi liquidación un pensionado por vejez, pero este no se encuentra en la nueva base de pensionados?
En este caso, el operador de información lo que hará será obligar a que para ese cotizante específico se realice el pago completo al subsistema de pensiones. Tengamos claro que al marcar la condición de pensionado, lo que sucede en la pila es que no hay aporte a pensión. Pero en este caso, con el cambio normativo, para que esto se ejecute, se deberá realizar previamente la validación en la base que nos entrega el Ministerio de Salud y Protección Social. Por lo tanto, si esa persona que el aportante o que la empresa está indicando como pensionado no se encuentra dentro de la base de referencia, el operador de información no podrá realizar la liquidación de la planilla sin hacer el cobro completo con la tarifa que corresponda en pensiones. La siguiente pregunta es: ¿la UPC también cambia de periodo igual que un independiente? Para el caso de la UPC, debemos identificar primero si el cotizante principal, el que tiene a cargo la responsabilidad del pago de la UPC, está incluido dentro de una planilla E de una empresa o está incluido dentro de una planilla I de independientes. Teniendo en cuenta esto, asimismo se le aplicará el periodo a esta UPC. Por ejemplo, si yo como trabajadora de una empresa tengo una UPC adicional a mi cargo y la empresa está realizando los aportes, para ellos los periodos en esta resolución no sufrieron ningún cambio. Por lo tanto, en ese caso, el periodo de la UPC será el periodo de salud actual, que es como normalmente cotizan las empresas. Por el contrario, si la UPC está a cargo o está bajo la responsabilidad del pago de un trabajador independiente, la resolución contempla el cambio de periodo para este tipo de trabajadores. Por lo tanto, en ese caso, si el independiente va a realizar el pago del periodo de septiembre en el mes de octubre y dentro de esa planilla hay una UPC adicional, pues en ese caso la UPC contará con el mismo periodo vencido con el que cuentan los subsistemas al que está pagando el independiente, que es el responsable de esa UPC adicional. Otra pregunta es: ¿existe algún cambio de planilla de corrección para empresas? En este caso, recordemos que la planilla de corrección se le eliminaron dos condiciones que afectaban directamente a los independientes. Para las empresas, en el tema de la generación de la planilla no se suscitó ningún cambio. Sin embargo, el cambio general que sí afecta a todos, tanto a empresas como a trabajadores independientes, es que el pago de la planilla N, la generación y el pago de la planilla N de correcciones deberá realizarse a través del operador de información con el cual se hizo el pago original. ¿Esto qué significa? Que si en el mes de febrero del año 2019 usted necesita realizar una corrección de un pago que realizó en el mes de octubre, noviembre del 2018 y ese pago de octubre lo hizo a través de aportes en línea, en el mes de enero o febrero, cuando vaya a realizar el cambio, también deberá realizar la planilla de correcciones por el mismo operador de aportes en línea, ya que en este caso usted únicamente tendrá que ingresar los datos a corregir, puesto que el operador tiene la información del pago original y no será necesario que usted vuelva y la repique. Entonces, en este caso, el cambio realmente grande aplica tanto para empresas y para independientes, pero tiene que ver únicamente con el operador de información a través del cual debo realizar la corrección. La siguiente pregunta es: si como independiente olvidé marcar una novedad de retiro y ya no se me permite hasta el 5º día hábil del mes siguiente, ¿qué puedo hacer? ¿Ya no puedo corregir? Esta es una muy buena pregunta, debido a que la condición o el cambio que se realiza en la planilla de correcciones es únicamente hasta el 5º día hábil del mes siguiente. Pero en este caso el trabajador independiente, si olvidó marcar un retiro al momento del pago de la planilla, puede realizar el ajuste marcando la novedad de retiro y no tendrá que realizar ningún pago siempre y cuando presente y confirme la planilla hasta el máximo el último día hábil del mes en curso. Entonces, en este caso, si usted olvida marcar su retiro,
no necesita pagar un mes más o no necesita esperar hasta el mes siguiente para poder hacer el respectivo ajuste o la respectiva novedad, sino que dentro del mismo mes podrá marcar o podrá realizar una planilla de correcciones marcando únicamente el retiro sin realizar ningún tipo de pago, pero esto deberá hacerlo hasta máximo el último día hábil del mes. Otra pregunta dice de la siguiente manera: si yo, siendo contratista y pago solo salud y pensión, también pagaría mes vencido, teniendo en cuenta que la ARL me la paga la empresa. En este caso la respuesta es sí. Recordemos que el cambio contemplado en la norma no aplica únicamente para los cotizantes que tengan la condición de contratistas, sino que también aplica para todos aquellos trabajadores independientes. En este caso, como la empresa está pagando o está asumiendo el pago del aporte a riesgos, entonces el contratista o independiente contratista debería estar realizando el pago de aportes a salud y pensión a través de una planilla tipo I, la cual también se liquidará con periodo vencido. La siguiente pregunta es: de igual forma, si yo quiero seguir pagando de manera anticipada, ¿lo puedo hacer? ¿Hay algún problema si pago anticipado? En este caso, la respuesta es sí, puede seguir haciendo los pagos de manera anticipada, no va a acarrear ningún tipo de problema, inclusive lo que va a suceder acá es que no va a incurrir en ningún tipo de pago de interés moratorio. Para dar un ejemplo, si estamos en el mes de septiembre, la norma lo que nos dice es que los pagos correspondientes a septiembre deberán hacerse con una fecha límite de pago del mes de octubre. Sin embargo, si el trabajador independiente quiere realizar el pago dentro del mismo mes de septiembre, va a poder hacerlo sin ningún tipo de inconvenientes. Esto tampoco debería tener ningún inconveniente dentro de las administradoras a las cuales esté afiliado, puesto que deberían estar en capacidad de recibir sus aportes anticipados, tal como ocurre actualmente con algunas empresas que hacen los pagos de manera anticipada. La siguiente pregunta dice así: ¿yo como empresa debo tener usuarios y claves por cada uno de mis empleados independientes? En este caso, no es necesario que tenga más de un usuario para acceder al sistema a generar la liquidación y pago de los aportes, ya que en estos casos la norma lo faculta a que usted como contratante pueda realizar los aportes a través de una planilla tipo Y. Dentro de esta planilla tipo Y, el sistema va a liquidar todos aquellos cotizantes independientes que estén asociados al registro que usted tenga como empresa en nuestro sistema. Lo único que debe tener en cuenta en este caso es que para esta planilla Y también aplica el cambio del periodo, es decir, hasta la fecha se venía liquidando con periodos actuales. Con el cambio lo que va a suceder es que se van a liquidar con periodos vencidos y con fecha límite de pago del mes inmediatamente siguiente al periodo en el cual se están realizando los aportes. La siguiente pregunta es: según esta norma, ¿ahora la empresa debe pagar mis aportes? En este caso, la norma está facultando a que los contratantes hagan la retención y pago de aportes a seguridad social de sus contratistas. Sin embargo, cabe destacar que este cambio está contemplado para la tercera fase de implementación de la resolución, la cual se tiene programado hacerse en junio del 2019. Entonces, por ahora no es necesario ni está obligado a que como empresa contratante realice la retención y pago de los aportes, ya que este cambio se hará efectivo únicamente hasta junio del año 2019. Otra pregunta dice de la siguiente manera: somos un sindicato y queremos saber si de alguna manera este nuevo decreto nos afecta. En este caso, para las empresas o asociaciones sindicales se debe tener en cuenta el tipo de contrato que tenga con sus afiliados partícipes, ya que el cambio normativo afecta a aquellos que tengan la condición de afiliados partícipes en calidad de independientes. Para ellos el cambio general es que su periodo de cotizaciones pasará ahora a ser mes vencido. Es decir, ellos se deben estar liquidando en este momento en una planilla Y
en la cual se liquida el periodo actual con fecha de pago del mes actual. El único cambio que se vería reflejado en la pila para este tipo de sindicatos o de asociaciones sindicales y sus afiliados partícipes es el cambio del periodo, que ahora pasará a ser mes vencido. Es decir, los aportes del mes de septiembre ya deberá pagarlos en el mes de octubre. Tenemos otras preguntas que nos llegan desde nuestra comunidad Aportes en Línea. Les recuerdo que la comunidad es un foro en el cual ustedes pueden interactuar con otras personas acerca de temas de seguridad social integral y para fiscales, enviando y recibiendo preguntas. La primera inquietud que nos registra la comunidad es la siguiente. Soy un independiente. ¿El pago de diciembre lo puedo realizar en este mismo mes como lo hacía antes? En este caso la respuesta es sí, puede realizarse el pago del mes de diciembre de manera anticipada. Recordemos que según la nueva norma, el mes de diciembre o los pagos correspondientes a diciembre deberían hacerse o tener fecha límite de pago en enero. En este caso, si la persona desea realizar el pago de manera anticipada, puede hacerlo dentro del mismo mes de diciembre. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que debe tener muy claros el valor total de los ingresos percibidos durante todo el mes de diciembre para realizar los aportes sobre dichos ingresos. Adicionalmente, esta pregunta me da paso o me da pie para aclarar algo con respecto a los pagos anticipados del mes de enero. Recordemos que para el mes de enero se debe realizar el cambio de salario mínimo y dicho cambio de salario mínimo nos lo entrega generalmente el Gobierno Nacional los últimos días del mes de diciembre. Es decir, que si deseamos hacer cambios o si deseamos hacer planillas de manera anticipada pagando en diciembre, enero, esto sí no lo podríamos realizar hasta que no contemos con el nuevo valor del salario mínimo. La siguiente pregunta que nos registran desde nuestra comunidad Aportes en Línea es: cuando es un trabajador independiente bajo una razón social con tipo de planilla Y, ¿con cuál número de documentos se determina la fecha de pago? En estos casos, cuando el aporte lo está realizando directamente la entidad contratante a través de una planilla Y, el sistema tiene en cuenta los dos últimos números del documento de identidad de dicho aportante o contratante para realizar el cálculo de la fecha límite de pago de la planilla. En este caso, como dentro de la planilla pueden existir varios independientes o varios contratistas que esta entidad tenga a cargo, por eso no se tiene en cuenta el número de la cédula de cada uno de estos independientes, sino que se parte del hecho de que el aportante es quien está realizando los pagos o quien se está responsabilizando de los pagos, y por ese motivo la fecha límite se calcula teniendo en cuenta el número de documento de identificación del aportante en este caso. Y la última pregunta que tenemos en nuestra comunidad es la siguiente: ¿un trabajador independiente presta sus servicios para mi empresa durante el mes de septiembre de 2018 por un total de 5 millones? La forma acordada de pago es 60 días. Por lo tanto, el pago se le realizará el 30 de noviembre del 2018. En este caso, la seguridad social de este independiente la debe pagar en octubre con lo causado en septiembre por la empresa, o la debe pagar en diciembre teniendo en cuenta lo percibido en el mes inmediatamente anterior, es decir, noviembre. En este caso debemos tener en cuenta dos situaciones. La primera es que el contratista prestó sus servicios o tuvo una contraprestación de sus servicios durante el mes de septiembre. Ese fue el mes en el que él efectivamente laboró y tuvo su prestación de servicios con la entidad. Sin embargo, el pago lo va a recibir en el mes de noviembre, según nos indican en el ejemplo. Para realizar el cobro de estos honorarios, pues él debe presentar la seguridad social o los aportes a seguridad social del mes de septiembre, que fue el mes en el que recibió la contraprestación del servicio la entidad contratante, que es la que debe pagarle sus honorarios. Por lo tanto, en este caso, los 5 millones se deberían ver reflejados, o ese valor de ese contrato se debería ver reflejado en el pago de seguridad social de septiembre, puesto que fue el mes en el que efectivamente la persona hizo la contraprestación de su trabajo. Y dados que fue en ese mes, son los aportes de dicho mes los que deberá presentarle a su entidad contratante en el mes de noviembre cuando haga el cobro de sus honorarios, es decir,
decir que en este caso, pues él tendrá que haber asumido el pago de esa planilla de septiembre antes de que reciba o perciba los honorarios. En conclusión, para terminar nuestra charla del día de hoy, es importante que usted, señor independiente, tenga en cuenta que con este cambio normativo lo que va a suceder ahora es que usted va a poder liquidar y pagar los aportes correspondientes a su seguridad social, teniendo en cuenta el dinero que acaba de percibir del mes inmediatamente anterior, lo que no sucede actualmente. Actualmente lo que usted debe hacer o debía hacer era hacer un pago anticipado aun cuando no había recibido un pago o una contraprestación por el servicio que iba a recibir producto de ese contrato. Entonces ese es el principal cambio que afecta directamente a los independientes en este caso. Tatiana, muchas gracias por lo que nos has contado el día de hoy, muy interesante. Pero si quisiéramos resumirle a todas las personas que se han conectado con nosotros, pudiéramos resumir esta charla en 5 pasos fundamentales o 5 ideas, ¿qué les podríamos decir? Por supuesto. Las 5 ideas principales que nos dejan la jornada de capacitación de hoy son las siguientes. Primero, el cambio en el periodo de cotización de todos los trabajadores independientes que ahora deben realizar los aportes mes vencido, así como la proporcionalidad en el pago de los días de aquellos cotizantes que son contratistas y que ahora con novedad de retiro solamente van a pagar los días proporcionales. Tengamos en cuenta que este ajuste ingresa en el sistema PILA a partir de octubre del 2018. La segunda idea principal tiene que ver con la retención y pago de los aportes a seguridad social por parte de las entidades contratantes. Este cambio debemos tenerlo muy en cuenta que ingresará a partir de junio del 2019. El tercer cambio que debemos tenerlo como idea principal de nuestra jornada de capacitación es el cambio en las planillas tipo N. Recordemos que a partir del mes de diciembre, aquellos ajustes que se deban hacer mediante planillas de corrección tipo N deberán realizarse a través del mismo operador de información por el cual se hizo el pago de la planilla original. Adicional a eso, para que esto se haga realidad, los operadores de información realizarán unos ajustes operativos tendientes a mejorar y a que este cambio sea mucho más fácil para las personas y para los aportantes. La cuarta idea principal tiene que ver con las bases de referencia con las cuales se realizarán ahora las validaciones al momento de registrar subtipos de cotizantes que tengan la condición de pensionados o que estén en trámite de recibir una pensión. Estas bases serán enviadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Y por último, la quinta idea que nos deberíamos llevar el día de hoy es la sensibilización que tiene la norma. Sensibilización tanto para independientes como para aportantes. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora con las bases y con los cambios en la planilla N será mucho más fácil mitigar el hecho de que los aportantes realicen pagos errados o hagan omisiones en los aportes. Y para el tema de los independientes, tener en cuenta que con este cambio los aportes van a realizarse sobre los ingresos realmente percibidos en contraprestación a su trabajo o a su prestación de servicios en el mes inmediatamente siguiente en el momento que están recibiendo los aportes, caso diferente a lo que ocurre hoy en día, que deben hacer los pagos anticipados aun cuando no han recibido una contraprestación a su servicio. Con esto damos por terminada nuestra jornada de capacitación del día de hoy. Agradecemos a todos por haberse conectado con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube, para que estén conectados siempre con la información de seguridad social que les publiquemos, y asimismo espero que nos volvamos a encontrar en una próxima jornada de capacitación.